¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a Ofe Comparte. Gracias a Dios por este hermoso día. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta de pollo en salsa roja con nopales. Es una receta exquisita y muy fácil de hacer. A continuación, los ingredientes y su preparación. Vamos a preparar una salsa roja con 3 chiles guajillos, 2 dientes de ajos, un trozo de cebolla y una cucharadita de consomé de pollo en polvo. Y vamos a ocupar otros 2 dientes de ajos. Por aquí tenemos muslos y aquí tenemos ya cocinados nopales que solo lo pusimos a cocinar en su jugo con sal y orégano. Cortamos en trozos la cebolla y troceamos también los ajos. A los chiles guajillos ya los limpiamos, ya les retiramos las semillas y lo cortamos así en trozos. Enseguida nos pasamos a la estufa. En un sartén le ponemos un poquito de aceite, esperamos a que se caliente, le agregamos la cebolla, los ajos y los chiles y vamos a sofreír más o menos 1 minuto, cuidando de que no se nos queme el chile, para enseguida ponerle una taza de agua y dejarlo cocinando por 5 minutos a fuego bajo y reservamos. Enseguida nos pasamos a preparar nuestra carne, que en este caso estoy ocupando muslos, puede ser pechuga de pollo, y lo cortamos en trozos. Enseguida en un sartén le ponemos aceite, más o menos 1,5 cucharadas, esperamos a que se caliente, le agregamos ajo picadito o triturado. Vamos aquí a sofreír nuestro pollo, así es que vamos a sofreír estos ajitos, cuidando que no se nos queme, para enseguida poner aquí el pollo. Agregamos media cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de pimienta molida, agregamos sal y todos estos ingredientes van al gusto. Vamos a dejar aquí cocinando nuestro pollo a fuego alto porque no quiero que suelte su jugo el pollo, lo menos que pueda soltar, para que quede la carne suave, no quede seca. Han pasado 10 minutos y así va de cocinado el pollo. Lo dejamos por otros 10 minutos. Mientras tanto ponemos el chile, los ajos, la cebolla al vaso de la licuadora. Lo molemos muy bien para enseguida agregárselo aquí a nuestro pollo, que ya llevan 20 minutos cocinando. Ya está suficientemente cocinada la carne. Aquí es el momento de probarle de sal para ver que tenga un sazón a tu gusto. Agregamos los nopales y este guisado ya nos está quedando más que listo para saborear y disfrutar. Vean qué ricura de guisado estamos preparando. Es una comida mexicana que te invito a que la prepares. Está muy sencilla, no está muy picante. El chile guajillo es del que no pica. Le bajamos el fuego y lo dejamos por unos de 3 a 5 minutos a que se combinen todos estos ingredientes, y así nos queda nuestro guisado del día de hoy de pollo en salsa roja con nopales. Es un platillo exquisito y aquí lo acompañamos con un sabroso arroz y frijoles. Gracias por acompañarme a la preparación de esta receta. Espero la prepares y regreses a comentarme qué tal te pareció. Por aquí te dejo otras opciones de recetas que espero te gusten y les hagas clic. Bendiciones, cuídense mucho y nos vemos en la próxima receta. Adiós.